Prepárate para una inmersión profunda en un caso que ha estremecido a España durante décadas, un caso que todavía susurra en los rincones más oscuros de nuestra memoria colectiva. El crimen de Alcácer. Exacto, el crimen de Alcácer. Tenemos artículos de prensa de la época, transcripciones del juicio, incluso notas del padre de una de las víctimas. Material escalofriante que nos ayudará a comprender la magnitud de esta tragedia. Un caso que a pesar del paso del tiempo sigue generando escalofríos. 3 chicas jóvenes llenas de vida tragadas por la oscuridad de la noche, desaparecidas sin dejar rastro. Miriam Toñi y Desiree. 3 nombres que se convirtieron en un símbolo del horror. El 13 de noviembre de 1992 desaparecieron en Alcácer mientras se dirigían a una discoteca, el Cooler. Imagínate una noche de fiesta que se transforma en una pesadilla de la que nadie despierta. Es que esa noche la oscuridad se apoderó de Alcácer y durante 75 días un manto de silencio y terror se extendió por todo el país. 75 días de búsqueda incansable de pistas falsas de angustia inimaginable para sus familias. Entonces, el 29 de enero de 1993, el error se materializó en el barranco de la Romana. Un escenario desolado casi fantasmal. Allí encontraron los cuerpos de las chicas semienterrados en un estado que reflejaba la brutalidad de lo sucedido. Las autopsias revelaron un infierno de torturas, golpes, quemaduras, agresiones sexuales. Es difícil siquiera imaginar por lo que pasaron esas pobres chicas durante su cautiverio. Lo que es aún más inquietante es que a pesar de las detenciones del juicio de las condenas, la sombra de la duda aún se cierne sobre el caso. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cabos sueltos que nos impiden cerrar este capítulo oscuro de nuestra historia. Comencemos por el principio. Esa noche del 13 de noviembre, Miriam, Tony y Desiree decidieron ir a la discoteca Cooler en Picasen Miriam, previendo que su padre no podría llevarlas. Había planeado ir haciendo autostop, algo por desgracia bastante común en la época. Una decisión que vista en retrospectiva nos hiela la sangre. Confiar en la bondad de desconocidos en un camino solitario a altas horas de la noche era jugar a la ruleta rusa con el destino. Y el destino esa noche tenía un plan macabro. Las chicas consiguieron que una pareja las acercara parte del camino, dejándolas en una gasolinera a las afueras de Picasen. Un chico las vio caminando en dirección a la discoteca y una vecina asegura haberlas visto subirse a un coche blanco y ahí se pierde su rastro. Un coche blanco que se desvanece en la noche, llevándose consigo la inocencia de 3 chicas y la tranquilidad de todo un país. La desaparición de Miriam Toñi y Desiree conmocionó a España. La policía, bajo una presión mediática y social sin precedentes, inició una búsqueda frenética. Se investigó a amigos, conocidos, clientes de la discoteca, incluso ex-reclusos de la prisión de Picasen. Las primeras pesquisas apuntaban a una fuga voluntaria, pero a medida que pasaban los días, la esperanza se iba diluyendo, dando paso a un miedo palpable. Y es que en un caso como este, la incertidumbre es el peor enemigo. Cada día que pase sin noticias, la angustia se multiplica, la sombra del horror se hace más grande, más amenazante. Exacto. Y mientras la investigación se estancaba, el fantasma de Alcácer se extendía por toda España. Los medios de comunicación se volcaron con el caso, convirtiéndolo en un fenómeno nacional. Todos hablaban de las chicas desaparecidas, de la posibilidad de un asesino en serie, de la ineficacia de la policía. Se creó una atmósfera de paranoia colectiva. Las familias tenían miedo de dejar salir a sus hijos, las calles se vaciaban al caer la noche y la sombra de la sospecha se proyectaba sobre cualquiera. Y entonces, como un rayo en la oscuridad, un hallazgo casual que cambió el rumbo de la investigación. Un pequeño detalle que desenmascaró la monstruosidad que se ocultaba tras este terrible crimen. El 27 de enero de 1993, 2 apicultores estaban trabajando en el barranco de la Romana y se toparon con algo que les heló la sangre en las venas. Enterrado entre las rocas en un paraje desolado y siniestro, descubrieron un documento. Un volante médico a nombre de Enrique Anglés Martins. Un hombre que se convertiría en la llave que abriría la caja de Pandora de este caso. Enrique, un joven con discapacidad intelectual, fue rápidamente descartado como sospechoso. Sin embargo, su hermano, Antonio Anglés. Un hombre que resuena como un eco del horror, un espectro que aún hoy nos persigue. Un delincuente con un largo historial de violencia, un depredador que acechaba en las sombras de Alcácer. al registrar la casa de los Anglés, la Guardia Civil se topó con Miguel Ricard, alias El Rubio, otro personaje siniestro, un conocido delincuente con una mirada fría y calculadora. 2 almas perturbadas unidas por la oscuridad que encontraron en la indefensión de 3 chicas jóvenes la oportunidad de saciar su sed de maldad. Ricard, sometido a un intenso interrogatorio, confesó su participación en el crimen, describiendo con escalofriante detalle la noche de terror que Miriam, Tony y Desiree vivieron en una caseta abandonada en el barranco de la Romana. Una confesión que nos transporta al epicentro del horror. Las palabras de Ricard dibujan un escenario dantesco, una espiral de violencia y depravación que culmina con el asesinato a sangre fría de las 3 chicas. Torturas, violaciones, un ensañamiento brutal que nos recuerda la fragilidad de la vida y la capacidad del ser humano para la crueldad más extrema. Pero la confesión de Ricard, que en un principio pareció arrojar luz sobre el caso, pronto se convirtió en un nuevo enigma.
Días después, el rubio se retractó acusando a la Guardia Civil de haberle torturado para obtener una confesión falsa. Torturas, coacciones, un posible montaje policial. La sombra de la duda se extendía sobre la investigación, alimentando las teorías conspirativas y la desconfianza en las instituciones. Mientras tanto, Antonio Inglés, el otro protagonista de esta macabra historia, se esfumaba como un fantasma en la noche. Se le perdió la pista en el puerto de Lisboa, donde, según la versión oficial, se habría embarcado como polizón en un buque con destino a Brasil. Se lanzó al mar para escapar de la justicia. Logró huir a un país remoto para comenzar una nueva vida bajo una identidad falsa. El misterio de la fuga de Inglés se sumaba a la lista de interrogantes sin respuesta, alimentando la leyenda del monstruo que aún acecha en las sombras. Un monstruo que, a pesar de su ausencia, seguía proyectando su sombra sobre el caso. Su fuga alimentó las teorías conspirativas, las especulaciones sobre una posible red de protección, sobre la implicación de personajes poderosos que habrían ayudado a Inglés a escapar. El juicio a Miguel Ricard, el único acusado presente, se convirtió en un acontecimiento mediático sin precedentes. Toda España seguía con atención cada detalle del proceso, cada testimonio, cada prueba presentada ante el tribunal. Un juicio que, lejos de ofrecer respuestas, pareció agrandar el misterio. Las contradicciones en la confesión de Ricard, la falta de pruebas concluyentes, la ausencia del otro presunto asesino, generaron un clima de incertidumbre y desconfianza. Ricard fue condenado a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Miriam Toñi y Desiré. Pero la sombra de Antonio Inglés, el fugitivo, el fantasma que aún nos persigue, seguía planeando sobre el caso. ¿Era realmente Miguel Ricard el único responsable de esta atrocidad? Ocultaba la verdad para proteger a alguien. Había más personas implicadas en este crimen que sacudió los cimientos de la sociedad española. Las dudas persisten, las preguntas siguen sin respuesta. El caso Alcácer, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva de España, un recordatorio de la oscuridad que se esconde en los rincones más recónditos del alma humana. Un caso que nos obliga a mirar al abismo, a confrontar nuestros miedos más profundos, a reconocer que el horror puede estar más cerca de lo que imaginamos. Mientras la justicia seguía su curso en Alcácer, el dolor de las familias se mezclaba con la rabia y la impotencia. Fernando García, el padre de Miriam, se negaba a aceptar la versión oficial, a creer que Miguel Ricard era el único responsable de la muerte de su hija. La figura de Fernando García es clave para entender la complejidad del caso Alcácer. Un hombre destrozado por la pérdida de su hija que se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia. Obsesionado con encontrar respuestas, con desentrañar la madeja de secretos que envolvía el caso, Fernando García comenzó a investigar por su cuenta, a recopilar datos, a buscar testigos que contradijeran la versión oficial. Su búsqueda lo llevó a contactar con Juan Ignacio Blanco, un periodista controvertido que ya había investigado otros casos de corrupción y abusos de poder. Juntos comenzaron a tejer una teoría alternativa, una conspiración que apuntaba a una red de pederastia y tráfico de influencias. Una teoría que, si bien no se pudo demostrar en los tribunales, caló hondo en la sociedad española, alimentando la sospecha sobre una posible trama de encubrimiento en las altas esferas. La teoría de la conspiración apuntaba a la participación de figuras poderosas en una red de prostitución infantil y snuff movies. Según esta hipótesis, las chicas de Alcácer habrían sido secuestradas, torturadas y asesinadas para grabar vídeos que luego se distribuirían en un mercado clandestino. Es una teoría escabrosa, difícil de digerir, pero que encontró un eco en la frustración y el descontento de una sociedad que no terminaba de creerse la versión oficial. Las inconsistencias en la investigación, los silencios, las pistas falsas, todo contribuía a alimentar la sospecha de que algo se ocultaba, de que la verdad era mucho más oscura de lo que se estaba contando. La figura de Antonio Inglés, el fugitivo, se convirtió en un elemento central de esta teoría. Su desaparición, su presunta huida a un país remoto, la falta de pruebas concluyentes, todo apuntaba a la posibilidad de que alguien le hubiera ayudado a escapar, de que contara con la protección de personas influyentes. Fernando García y Juan Ignacio Blanco se convirtieron en la voz de las víctimas, en los abanderados de la lucha contra la impunidad. Recorrieron platos de televisión, concedieron entrevistas, publicaron libros, tratando de convencer al mundo de que la verdad del caso Alcácer estaba aún por descubrir. Su activismo, sin embargo, no estuvo exento de polémica. Fueron acusados de difamación, de entorpecer la investigación, de lucrarse con el dolor de las familias. El debate se polarizó, la sociedad se dividió entre los que creían en la versión oficial y los que defendían la teoría de la conspiración. El caso Alcácer, más allá de la tragedia humana, se convirtió en un símbolo de la desconfianza en las instituciones, en la lucha por la transparencia y la justicia. Un caso que nos recuerda que la verdad puede ser escurridiza, que el poder puede corromper y que el dolor de las víctimas a veces queda sepultado bajo manto de silencio y olvido. Y a pesar del paso de los años, a pesar de las condenas, a pesar de los intentos por cerrar el caso, las preguntas siguen sin respuesta.
¿Qué pasó realmente aquella noche en el barranco de la Romana? ¿Quiénes fueron los responsables de la muerte de Miriam Toñi en Desiree? ¿Se hará justicia algún día? Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa, quizá del caso. Alcácer quede para siempre como un enigma sin resolver, como una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de España. Pero lo que sí podemos hacer es mantener viva la llama de la memoria, recordar a las víctimas y exigir que se siga investigando hasta que se haga justicia. ¿Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión en las profundidades del caso? Alcácer, te invitamos a que reflexiones, a que investigues, a que saques tus propias conclusiones. La verdad, como siempre, está ahí fuera esperando a ser descubierta.